Consejos sobre el régimen alimenticio, capítulo 4, la alimentación adecuada, escogida por el Creador. Para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación de los seres humanos. El que creó al hombre y comprende sus necesidades, indicó a Adán cuál era su alimento. Mirad, dijo, os he dado toda planta que da semilla, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De esto podéis comer. Génesis 1:29. Al salir del Edén para ganarse el sustento labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para también comer plantas del campo. Génesis 3:18. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas, las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más saludable y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Proveen fuerza, resistencia, vigor intelectual que no puede obtenerse de una alimentación más compleja y estimulante. Dios dio a nuestros primeros padres los alimentos que Él se propuso que debía comer la raza humana. Era contrario a su plan quitar la vida a sus criaturas. No era su propósito que hubiera muerte en el Edén. Los frutos de los árboles del jardín constituían el alimento que satisfacía las necesidades del ser humano. El Señor desea que su pueblo vuelva a vivir a base de frutas, hortalizas y cereales. Dios les proveyó a nuestros primeros padres los frutos en su estado natural. Dios está obrando en favor de su pueblo. No desea que esté sin recursos. Lo está haciendo volver a la alimentación original que dio el ser humano. Esta alimentación consiste en productos elaborados con las materias primas que Él proveyó, que son principalmente las frutas, los cereales, las oleaginosas, aunque también se usarán diversos tubérculos. Se me ha mostrado repetidamente que Dios está trayendo a su pueblo de vuelta a su plan original, esto es, el de no alimentarse a base de carne de animales. Él quiere que enseñemos a la gente un método mejor. Si se descartara la carne, si el gusto no es educado en esa dirección y si se estimula el apetito por las frutas y los cereales, pronto ocurrirá lo que Dios quiso que fuera en el principio. Su pueblo no comerá nada de carne. Una ayuda para lograr una rápida percepción. Si hubo alguna vez un tiempo en que la alimentación debería ser de la clase más sencilla, es ahora. Dios desea que los seres humanos cultiven la fuerza de carácter. Los que son meros servidores del tiempo no recibirán la rica recompensa que viene dentro de poco. Necesitan que los que trabajan en su causa sean obreros, perspicaces y astutos. Deben ser moderados en las comidas. Los comestibles suculentos y lujosos no deberían tener lugar en su mesa. Cuando constantemente se somete el cerebro a esfuerzos importantes y el ejercicio físico es escaso, es preciso que coman con frugalidad, incluso alimentos sencillos. La claridad de pensamiento de Daniel, su firmeza de propósito y su destreza intelectual al adquirir conocimiento se debían en gran medida a la sencillez de su dieta, unida a su vida de oración. Mis queridos amigos, en vez de seguir un comportamiento que evite la enfermedad, están más bien acariciándola y cediendo a su poder. Tienen que evitar el uso de fármacos y obedecer cuidadosamente las leyes de la salud. Si tienen interés en sus vidas, deben comer productos sencillos, elaborados de la manera más sana posible y hacer más ejercicio físico. Cada miembro de la familia necesita disfrutar de los beneficios de la reforma pro salud, pero el consumo de medicamentos tóxicos debiera ser abandonado para siempre porque, además de no curar ningún mal, debilita el organismo, haciéndolo más susceptible a la enfermedad, ahorrando mucho sufrimiento. Usted necesita poner en práctica la reforma pro salud en su vida, negarse a sí mismo y comer y beber para la gloria de Dios. Absténgase de los deseos carnales que combaten contra el alma. Necesita practicar la temperancia en todas las cosas. He aquí una cruz que usted ha evitado. Someterse a una alimentación saludable capaz de preservarlo en la mejor condición de salud es una verdadera tarea para usted. Si hubiera vivido de acuerdo con la luz que el cielo permitió que resplandeciera sobre su camino, su familia se habría economizado muchos sufrimientos. Su propia conducta
le ha producido resultados ineludibles. Si persiste en esta manera de proceder, Dios no se manifestará en el seno de su familia para bendecirlo en forma especial, ni hará un milagro para salvar a sus familiares del sufrimiento. Una alimentación saludable, libre de condimentos, de carne y de toda clase de grasas, será una bendición para usted y librará a su esposa de mucho sufrimiento, pesar y desánimo. Para obtener una vida saludable. Para poder ofrecer a Dios un servicio perfecto, usted necesita tener un concepto claro de sus requerimientos. Debería consumir los productos más saludables preparados en la forma más simple posible, de manera que no se debiliten los delicados nervios del cerebro, ni se entorpezcan ni se paralicen, incapacitándolo para discernir las verdades eternas. Considerar la expiación y la sangre purificadora de Cristo como algo invalorable. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha se abstiene de todo, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, 24 al 27. Si los seres humanos, por una razón no más elevada que una corona perecedera, por recompensar su ambición, se sometían a la temperancia en todo sentido, ¿con cuánta más razón deberían estar dispuestos a practicar la abnegación los que profesan buscar no solo una corona de gloria inmortal, sino una vida tan perdurable como el trono de Jehová? Riquezas eternas, honores inmarcesibles, un eterno peso de gloria. Los incentivos presentados a los que corren la carrera cristiana ¿no los inducirán a practicar la abnegación y la temperancia en todas las cosas? De manera que puedan mantener en sujeción sus inclinaciones inferiores, someter su cuerpo, controlar el apetito y las pasiones carnales. Entonces podrán participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que se encuentra en el mundo como consecuencia de la concupiscencia. La recompensa de la perseverancia. Las personas acostumbradas a platos recargados y muy estimulantes tienen el apetito pervertido y no pueden apreciar de buenas a primeras un alimento sano. Se necesita tiempo para purificar el gusto y para que el estómago se reponga del abuso, pero los que perseveren en el uso de productos saludables los encontrarán sabrosos al cabo de algún tiempo. Podrán apreciar su sabor delicado y lo comerán con deleite, en preferencia a las golosinas malsanas, y el estómago en condición de salud, es decir, ni febril ni recargado, desempeñará fácilmente su tarea. Avancemos. Una reforma en el comer implicará ahorrar gastos y trabajos. Las necesidades de una familia pueden ser fácilmente suplidas, es decir, satisfechas con una alimentación sana y nutritiva. Los platos recargados o condimentados debilitarán los órganos del cuerpo y la mente. Todos nosotros hemos de considerar que no ha de haber extravagancia en ningún respecto. Debemos estar satisfechos con los productos saludables y nutritivos, preparado de manera sencilla. Estos han de ser la alimentación de los encumbrados y de los humildes. Es necesario evitar los productos adulterados. Nos estamos preparando para la vida futura e inmortal en el reino de los cielos. Esperamos hacer nuestra labor de acuerdo con las instrucciones y con el poder del poderoso sanador. Todos deben poner de su parte sacrificándose a sí mismos. Muchos me han preguntado, ¿cuál es el mejor proceder que puedo seguir para preservar mi salud? Mi respuesta es la siguiente: dejen de transgredir las leyes de su ser, dejen de gratificar un apetito depravado, coman alimentos sencillos, vístanse en forma saludable, lo cual exigirá modesta sencillez, trabajen de forma sana y no estarán enfermos. Los alimentos en los congresos. A un congreso no se debiera llevar nada que no sean platos saludables, preparados de un modo sencillo, sin especias ni grasas. Estoy convencida de que nadie necesita enfermarse al prepararse para un congreso. Si observan las leyes de la salud en la preparación de los alimentos, si no hacen pudines ni pastelones, sino que preparan un delicioso pan integral y se alimentan de fruta enlatada o seca, no necesitan enfermarse al preparar para las reuniones, ni tampoco durante las reuniones. Nadie
debiera pasar todo el Congreso sin ningún plato caliente. Siempre hay cocinas en el lugar donde estos se pueden calentar. No es necesario que los hermanos y las hermanas se enfermen en el Congreso. Si se visten apropiadamente en el fresco de la mañana y de la noche, y son cuidadosos en cambiar su ropa de acuerdo con los cambios de temperatura para mantener una correcta circulación y observan estrictamente una regularidad en el sueño y en la digestión de alimentos sencillos, sin tomar nada entre comidas, no necesitan enfermarse, pueden estar bien durante las reuniones. En su mente clara y capaz de apreciar la verdad, pueden regresar a su hogar renovados en espíritu y cuerpo. Los que han estado ocupados en duras faenas día tras día, ahora interrumpen su ejercicio. Por lo tanto, no debieran ingerir la cantidad habitual de comida. Si así lo hacen, recargarán el estómago. Deseamos que las facultades del cerebro estén en especial vigor en las reuniones, en las condiciones más saludables, para oír la verdad, apreciarla y retenerla, para que todos puedan practicarla después de regresar de las reuniones. Si el estómago se recarga con demasiada comida, aunque sea sencilla, la fuerza del cerebro se requiere para ayudar a los órganos digestivos. Entonces, hay una sensación de embotamiento en el cerebro y casi es imposible mantener los ojos abiertos. Las mismas verdades que debieran ser oídas, comprendidas y practicadas se pierden por completo a causa del malestar o porque el cerebro está casi paralizado como consecuencia de la cantidad de alimentos ingeridos. Recomendamos a todos a incluir en sus comidas algo caliente todas las mañanas. Por lo menos pueden hacer esto sin demasiado trabajo. Pueden preparar cereales integrales. Si la harina integral es demasiado gruesa, hay que cernirla y mientras el cereal está caliente, se le puede agregar leche. Esto proveerá un plato muy sabroso y saludable para el Congreso. Y si el pan está duro, córtenlo en trozos y resultará agradable. No apruebo el ingerir muchos platos fríos, porque se gasta la vitalidad del organismo para calentar la comida hasta que llegue a tener la misma temperatura del estómago, antes de que puedan empezar la digestión. Otro plato muy sencillo es el de frijoles hervidos u horneados. Diluyan una porción en el agua, agreguen leche o crema y hagan un caldo. El pan puede ser usado del mismo modo como cereal. La comida para los paseos y excursiones. Que se unan varias familias que viven en la ciudad o aldea y dejen las ocupaciones que los han agotado física y mentalmente. Hagan una excursión al campo, al lado de un bello lago o una linda arboleda, donde el paisaje es hermoso. Lleven productos saludables, las mejores frutas y granos y coloquen sus mesas debajo de algún árbol o bajo el pabellón del cielo. Los paseos a caballo, el ejercicio y el medio ambiente despiertan el apetito y pueden disfrutar un refrigerio que los reyes envidiarían. Esfuércense fervientemente los que abogan por la reforma pro salud para hacer todo lo que ellos pretenden que es. Descarten todo lo que es perjudicial para la salud. Usen productos sencillos y sanos. Las frutas son excelentes y ahorran mucho trabajo de cocinar. Descarten los pasteles, pudines, postres y otros platos preparados para tentar el apetito. Coman menos diversidad de productos en una misma comida y tómenlos con agradecimiento. Sencillez al invitar o hospedar a otros. Cristo dio en su propia vida una lección de hospitalidad. Cuando estaba rodeado por la muchedumbre hambrienta junto al mar, no la mandó a sus hogares sin haberles dado de comer. Dijo a sus discípulos: dadle vosotros de comer. Mateo 14:16. Y por un acto de su poder creador proporcionó suficiente alimento para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, cuán sencillo fue. Había lujo. El que tenía todos los recursos del cielo a su disposición podría haber presentado delante de la gente una comida suculenta, pero proveyó solamente lo que bastaba para su necesidad, lo que era el alimento cotidiano de los pescadores a orillas del mar. Si los hombres fueran hoy sencillos en sus costumbres y vivieran en armonía con las leyes de la naturaleza, habría abundante provisión para todas las necesidades de la familia humana, menos carencias imaginarias y más oportunidad de obrar de acuerdo con los métodos de Dios. Cristo no trató de traer a la gente hacia Él por la satisfacción
del amor al lujo. El menú sencillo que proveyó era una garantía, no solo de su poder, sino también de su amor, de su tierno cuidado por ellos en las necesidades de la vida. Los hombres y las mujeres que profesan ser seguidores de Cristo son a menudo esclavos de la moda y de un apetito glotón. En la preparación de reuniones a la moda se gasta tiempo y energía que debiera dedicarse a propósitos más elevados y nobles, para cocinar una variedad de platos no saludables. Debido a esta moda, muchos que son pobres y que dependen de su trabajo cotidiano están dispuestos a incurrir en gastos a fin de preparar diferentes clases de suculentos mantecados, conservas, pasteles y una variedad de platos a la moda para los visitantes. Lo único que hacen estos platos es perjudicar a los que los ingieren. Al mismo tiempo, quienes los preparan necesitan la suma así gastada para comprar ropa para ellos mismos y para los niños. Este tiempo, empleado para preparar productos destinados a gratificar el gusto a expensas del estómago, debe dedicarse a la instrucción moral y religiosa de los hijos. Las visitas sociales en muchas ocasiones son convertidas en encuentros de glotones. Se participa de comidas y bebidas perjudiciales, en tal medida que se sobrecarga excesivamente los órganos de la digestión. Para procesar esos alimentos se exige la acción innecesaria de las fuerzas vitales, lo cual produce agotamiento y altera considerablemente la circulación de la sangre, y como resultado, la carencia de energía vital se hace sentir en todo el sistema. Las bendiciones que podrían resultar de una visita social se pierden a menudo por el hecho de que la persona que hospeda, en lugar de beneficiarse con nuestra conversación, trabaja arduamente en la cocina, preparando una variedad de platos para deleitar a los invitados. Los cristianos nunca deben permitir que su influencia fomente una conducta semejante, consumiendo platos complicados preparados de esa manera. Tienen que comprender que el propósito al visitarlos no es complacer el apetito, sino el hacer que la confraternización y el intercambio de pensamientos y sentimientos resulte en una bendición para todos. La conversación debe ser de un carácter tan elevado y ennoblecedor que después pueda recordarse con sentimientos del más alto placer. Los que atienden a sus visitas necesitan tener platos saludables y nutritivos a base de frutas, cereales y vegetales, preparados de una manera sencilla y apetitosa. Esa forma de cocinar exigirá nada más que un poco de trabajo o gasto extra, y el consumir esos alimentos en cantidades moderadas no perjudicará a nadie. Si los incrédulos eligen sacrificar tiempo, dinero y salud para gratificar el apetito, dejen que ellos lo hagan y paguen la penalidad de la violación de las leyes de la salud. Pero los cristianos tienen que tomar una posición definida con respecto a estas cosas y ejercer su influencia en la debida dirección. Pueden hacer mucho para reformar esas costumbres que están de moda y destruyen la salud y el alma. Preparados para el huésped inesperado. Algunas madres de familia reducen la comida en la mesa para poder complacer abundantemente a sus visitas. Esto es desacertado. Al halagar huéspedes se debiera proceder con más prudencia, atendiéndose primero las necesidades de la familia. Una economía doméstica imprudente y las costumbres artificiales hacen muchas veces imposible que se ejerza la hospitalidad donde sería necesaria y beneficiosa. La provisión regular de alimento para nuestra mesa debe ser tal que se pueda convidar al huésped inesperado sin recargar a la señora de la casa con preparativos extraordinarios. Pensar menos en el alimento temporal. Debemos estar constantemente meditando en la palabra de Dios, comiéndola, dirigiéndola, asimilándola, al practicarla, de manera que sea llevada a la corriente de la vida. El que se alimenta de Cristo diariamente enseñará por su ejemplo a otros a pensar menos en lo que comen y a sentir mucho mayor anhelo por el alimento de vida a su alma. El verdadero ayuno que ha de recomendarse es la abstinencia de todo producto estimulante y el uso adecuado de los alimentos saludables y nutritivos que Dios ha provisto en abundancia. Los hijos de Dios necesitan pensar menos en el alimento temporal y mucho más en el alimento celestial, que dará salud y vitalidad a toda la experiencia cristiana. La influencia reformadora de una vida sana. Si nos vistiéramos con ropa sencilla y modesta,
sin ocuparnos de las modas, si nuestras mesas estuvieran servidas en todo tiempo con platillos sencillos y nutritivos, evitando todo lujo, toda extravagancia, si nuestras casas fueran construidas con atractiva sencillez y amuebladas de igual manera, se demostraría el poder de la verdad y ejerceríamos una influencia positiva sobre los incrédulos. Pero mientras nos conformemos al mundo en estos asuntos, y en algunos casos procurando sobrepasar a los incrédulos en extravagancia, la predicación de la verdad tendrá poco o ningún efecto. ¿Quién creerá la solemne verdad para este tiempo, cuando los que ya profesan creerla contradicen su fe por medio de sus obras? No es Dios quien nos ha cerrado las ventanas de los cielos, sino nuestra propia conformidad de las costumbres y prácticas del mundo. Gracias a un milagro del poder divino, Cristo dio de comer a la muchedumbre y, sin embargo, cuán modesto era el alimento provisto. Solo unos peces y unos panes que constituían la ración cotidiana de los pescadores de Galilea. Cristo hubiera podido darles una suntuosa comida, pero un manjar preparado únicamente para agradar al paladar no les hubiera servido de enseñanza para su bien. Mediante este milagro, Cristo deseaba dar una lección de sobriedad. Si los seres humanos fueran hoy de hábitos sencillos, y si vivieran en armonía con la ley de la naturaleza, como Adán y Eva en el principio, habría abundantes provisiones para satisfacer las necesidades de la familia humana. Pero el egoísmo y la gratificación de los apetitos trajeron el pecado y la miseria, a causa del exceso por una parte y de la necesidad por otra. Si los profesos cristianos usaran menos de su fortuna para adornar su cuerpo y hermosear sus propias casas, y en sus mesas hubiera menos lujos extravagantes y malsanos, podrían colocar sumas mucho mayores en la tesorería del Señor. Imitarían así a su Redentor, quien dejó el cielo, sus riquezas y su gloria, y que por amor de nosotros se hizo pobre, a fin de que pudiéramos tener las riquezas eternas. No es un asunto de poca importancia. Debido a que es erróneo comer para gratificar el gusto pervertido, no hay que llegar a la conclusión de que hemos de ser indiferentes con respecto a nuestra alimentación. Es un asunto de mucha importancia. Nadie tiene que adoptar una dieta carente de nutrientes. Muchos están debilitados por la enfermedad y necesitan alimentos nutritivos y bien preparados. Los reformadores de la salud, por encima de todos los demás, se cuidarán de ir a los extremos. El cuerpo necesita tener suficiente alimento. El Dios que concede el sueño a sus amados los ha provisto de productos adecuados para mantener el cuerpo en una condición saludable. Para tener buena salud debemos tener buena sangre, pues la sangre es la corriente de la vida. Repara los desgastes y nutre el cuerpo. Provista de los elementos convenientes y purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro, da vida y vigor a todas las partes del organismo. Cuanto más perfecta sea la circulación, mejor cumplida será aquella función. La generosa provisión de Dios. Dios proveyó a los seres humanos abundantes medios para satisfacer un apetito no pervertido. Ha puesto delante de ellos los productos de la tierra, una variedad abundante de alimentos que son deliciosos al paladar y nutritivos para el organismo. Nuestro benévolo Padre Celestial nos dice que podemos comer libremente de ellos, las frutas, los cereales y las legumbres, preparados de una manera sencilla, libre de especias y grasas en todas sus formas, constituyen, junto con la leche o la crema, la alimentación más saludable. Imparten nutrición al cuerpo y otorgan un poder de resistencia y un vigor de intelecto que no son producidos por una alimentación estimulante. En los cereales, las frutas, las legumbres y los frutos oleaginosos o nueces han de encontrarse todos los componentes nutritivos que necesitamos. Si acudimos al Señor con sencillez mental, Él nos enseñará cómo preparar platos saludables, libres de las consecuencias de la carne usada como alimento. Una alimentación deficiente desacredita la reforma pro salud. Algunos de nuestros hermanos se abstienen concienzudamente de consumir productos inadecuados. Al mismo tiempo, por descuido dejan de consumir los alimentos necesarios para el debido sostenimiento del cuerpo. Nunca presentemos un testimonio negativo contra la reforma pro salud para no consumir productos saludables y apetitosos, en lugar de lo que hemos descartado por ser perjudiciales.
Hay que tener mucho tacto y discreción en la elección de alimentos nutritivos que reemplacen los que han conformado la alimentación de muchas familias. Este esfuerzo requiere fe en Dios, fervor de propósito y la voluntad de ayudarse mutuamente. Una dieta carente de los nutrientes necesarios atrae reproche a la causa de la Reforma Pro Salud. Somos mortales y tenemos que satisfacernos con alimentos que le proporcionen la debida nutrición al cuerpo. Examinen sus hábitos alimentarios, razonen de causa a efecto, pero no presenten falso testimonio contra la Reforma Pro Salud, siguiendo ignorantemente una conducta que va contra ella. No descuiden el cuerpo ni abusen de él, descalificándolo de esa manera para rendir a Dios el servicio que Él merece. Estoy segura que algunos de los obreros más útiles de nuestra causa han muerto a causa de este descuido. El cuidar el cuerpo, proveyéndole alimentos sabrosos y nutritivos, es uno de los primeros deberes de las amas de casa. Es mucho mejor tener ropa y muebles no muy costosos que restringir la provisión de productos necesarios para la mesa. La alimentación debe ajustarse a las necesidades individuales. El consumo de los alimentos debe ejercer buen sentido. Cuando descubrimos que cierto producto no nos hace bien, no necesitamos escribir cartas para averiguar la causa de la molestia. Cambiemos de alimentación, usemos menos de ciertos productos, preparemos otros platos. Pronto conoceremos el efecto que tiene sobre nosotros determinadas combinaciones. Como seres humanos inteligentes, estudiamos individualmente los principios y hagamos uso de nuestra experiencia y juicio para decidir cuáles son los mejores alimentos para nosotros. Dios nos ha dado una amplia variedad de alimentos saludables y cada uno debe escoger el que más le convenga a sus necesidades, conforme a la experiencia y a la sana razón. La abundancia de frutas, oleaginosas y cereales que nos proporciona la naturaleza es grande. Año tras año se acrecienta la facilidad de exportaciones que permiten el intercambio de productos de un país a otro. Como resultado, muchos productos que hace pocos años se consideraban lujos están hoy al alcance de todos para el consumo diario. Esto sucede principalmente con las frutas desecadas y puestas en conserva, acorde a la estación y al clima. Los productos utilizados deben corresponder al clima. Algunos alimentos adecuados para un país no resultarán de ningún modo apropiados para otro lugar, pero no todos los productos sanos de por sí convienen igualmente a nuestras necesidades en cualquier circunstancia. Nuestro alimento debe escogerse con mucho cuidado. La alimentación tiene que adaptarse a la estación del año, al clima en que vivimos y a nuestra ocupación. Algunos alimentos que convienen perfectamente a una estación del año o en cierto clima, no convienen en otros. También sucede que ciertos platos son los más apropiados para diferentes ocupaciones. Con frecuencia, lo que un operario manual o bracero puede consumir con provecho no conviene a quien se entrega a una ocupación sedentaria o a un trabajo mental intenso. Dios nos ha dado una amplia variedad de productos saludables y cada cual debe escoger el más conveniente a sus necesidades, conforme a la experiencia y al sentido común. Hay alimentos nutritivos en todos los lugares. Hagamos un progreso inteligente en la simplificación de nuestra alimentación. En la providencia de Dios, todo país produce alimentos que contienen los nutrientes necesarios para el mantenimiento del organismo y que pueden presentarse en forma de platos saludables y apetitosos. Si procedemos con prudencia, podremos conseguir en casi todos los lugares la clase de productos que más favorece a la salud. Las variadas preparaciones de arroz, trigo, maíz y avena, como también las habichuelas, porotos o frijoles y lentejas se exportan hoy a todas partes. Estos alimentos, junto con las frutas nativas o importadas y con la variedad de verduras y hortalizas propias de cada país, facilitarán la elección y preparación de comidas sin necesidad de carne. Donde las frutas desecadas, como uvas pasas, ciruelas, manzanas, peras, melocotones y albaricoques o damascos, pueden obtenerse a precios moderados, se verá que puede emplearse como productos de consumo corriente más de lo que se acostumbra, y con los mejores resultados para la salud y el vigor de todas las clases de personas trabajadoras. Una sugerencia para los lugares calurosos. En los climas cálidos debe darse al obrero, cualquiera sea su trabajo, menos labor
que un clima más fortificante. El Señor se acuerda de que somos polvo. Cuanto menos azúcar use en la preparación de los alimentos, menos dificultad se experimentará por lo cálido del clima. Tacto al enseñar la reforma pro salud. A fin de realizar nuestra obra de manera directa y sencilla, debemos recordar las condiciones a las cuales está sujeta la familia humana. Dios ha hecho provisión para los que viven en diferentes lugares del mundo. Los que quieren ser colaboradores con Dios deben considerar cuidadosamente cómo enseñan la reforma pro salud en la gran viña de Dios. Tienen que avanzar con cuidado al especificar qué productos no deben consumirse. El mensajero humano ha de unirse al ayudador divino para predicar el mensaje de misericordia a las multitudes que desea salvar. No prescribimos un régimen definido, pues decimos que en los lugares donde hay abundancia de frutas, cereales y nueces, la carne no es el alimento adecuado para el pueblo de Dios. El Señor desea que los que viven en lugares donde se puedan obtener frutas frescas durante gran parte del año reconozcan la bendición que tienen en ellas. Cuanto más dependamos de las frutas frescas, tal como se las saca del árbol, tanto mayor será la bendición. El Señor enseñará a muchos en todas partes del mundo a combinar las frutas, los cereales, las verduras, las hortalizas en platos que sostengan la vida y no transmitan enfermedad. Personas que nunca han visto las recetas para hacer los alimentos saludables, ya que están en venta, trabajarán con inteligencia y experimentarán con los productos alimentarios de la tierra y recibirán información acerca del uso de estos productos. El Señor les mostrará lo que deben hacer. El que da habilidad y comprensión a su pueblo en una parte del mundo, se la comunicará también a su pueblo en otras partes del mundo. Es su propósito que los tesoros alimentarios de cada país sean preparados de tal manera que puedan consumirse en los países para los cuales son apropiados. Como Dios dio el maná del cielo para sostener a los hijos de Israel, así dará a su pueblo en diferentes lugares habilidad y sabiduría para usar productos en esos países en la preparación de alimentos que reemplacen la carne. El Señor quiere que en todo lugar se motive a hombres y mujeres a desarrollar sus talentos en la preparación de platos saludables con los productos naturales de su propia región. Si miran a Dios y ejercen su habilidad y sabiduría bajo la dirección del Espíritu, aprenderán a transformar los productos naturales en platos saludables. Así podrán enseñar a los pobres a proveerse de alimentos que reemplacen la carne. A su vez, los que reciban esta ayuda podrán instruir a otros. Una obra así ha de hacer aún con celo y vigor consagrados. Si se hubiera hecho antes, hoy habría muchas más personas en la causa de la verdad y muchos más instructores. Aprendamos cuál es nuestro deber y luego hagámoslo. No hemos de ser incapaces ni depender de otros para que hagan la obra que Dios nos ha confiado.